Diseño y construcción de un prototipo que demuestre la primera ley de Newton. Objetivos. Objetivo general. Diseño y construcción de un prototipo que demuestre la primera ley de Newton. Objetivos específicos. Diseñar una maqueta que demuestre la ley de la inercia con materiales caseros. Definir las tensiones que se producen en las cuerdas por acción de las masas. Determinar el cálculo de errores de 10 repeticiones para ver cuánto se estira la liga superior e inferior en metros. Trabajo preparatorio. La primera ley de Newton. Sir Isaac Newton estableció las leyes de las científicas que gobiernan el 99% o más de nuestras vidas diarias. Las leyes de Newton se consideran por muchas las leyes más importantes de las ciencias físicas. Contexto histórico. La primera ley de Sir Isaac Newton está basada primordialmente en las fundaciones de Aristóteles y Galileo y explica una conexión entre la fuerza y el movimiento. De acuerdo a Aristóteles, se requiere de una fuerza para mantener el movimiento a un objeto. Su teoría propone que entre más grande una fuerza aplicada a un objeto, más rápido se mueve el objeto. Esta teoría fue aceptada por muchos porque estaba básicamente de acuerdo con las actividades cotidianas. Galileo observó que las actividades cotidianas experimentan los efectos de la fricción. Imaginó un mundo sin fricción y concluyó que era natural que un objeto continuara desplazándose en una superficie horizontal con una velocidad constante. De la misma manera, un objeto permanece en reposo al menos a que se le aplique una fuerza. ¿Cómo se le conoce a la primera ley de Newton? Se le conoce como la primera ley de Newton, primera ley de movimiento de Newton o ley de inercia al primer postulado teórico propuesto por el científico y matemático inglés Isaac Newton en toda la naturaleza física del movimiento. Describe que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento y este permanece en movimiento a una velocidad constante a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. Fórmula de la primera ley de Newton. La primera ley de Newton responde a la siguiente formulación. Sumatoria de fuerzas es igual a cero, a aceleración igual a cero. Se trata de una expresión vectorial, pues las fuerzas están dotadas de sentido y dirección. Esto significa que en ausencia de fuerzas externas la velocidad permanece constante a lo largo del tiempo, es decir, aceleración nula. Sabemos que algunos objetos tienen mayor inercia que otros. La inercia de un objeto se mide por su masa. La masa puede ser determinada al medir qué tan difícil le resulta a un objeto acelerar. Mientras más masa tenga un objeto, más difícil le será acelerar. Una fuerza es un empujón o un jalón ejercido sobre un objeto por otro objeto. Las unidades de la fuerza F se llaman newtons o simplemente N. Una fuerza externa es una fuerza que se origina desde fuera de un objeto en vez de ser una fuerza interna de un objeto. La fuerza neta, escrita como sumatoria de fuerzas sobre un objeto, es la fuerza total sobre ese objeto. Si muchas fuerzas actúan sobre un objeto, entonces la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas. La suma F es un vector para encontrar la fuerza neta. Las fuerzas deben ser sumadas como vectores usando suma de vectores. Equipos y materiales necesarios. Bases de madera, viga, masas, resortes, triángulos de cartón, regla, esfero, cuerda, pistola de silicona, silicona en barra y flexómetro. Aquí tenemos una imagen para ver los materiales. Procedimiento de armado de la maqueta. Pegamos las dos tablas de forma perpendicular con ayuda de silicona caliente, dejando un espacio en la parte trasera lo suficiente para pegar los triángulos de cartón que nos servirá como refuerzo. Asegura con silicona caliente. Hacer una muesca en la tabla que esté en forma vertical. A partir de ella medir 3 y 11 centímetros en donde irán pegados el resorte de liga. A las dos masas de jabón haremos huecos en la parte superior en el centro y otro a 1 centímetro a los laterales de las masas. Cruzaremos pedazos de cuerda por el centro y los lados asegurando que las masas queden rectas. A la viga de metal pegaremos pedazos de piola en la parte superior uno y en la altura de la medida de 3 centímetros, otro con silicona caliente. Amarramos las pieles unidas a las vigas y los resortes pegados a la tabla. Posteriormente aseguramos las dos masas en la viga, la masa de 50 gramos en la parte superior y la de 100 gramos a 2 centímetros más arriba de donde fue pegada la piola inferior. Alargaremos o extenderemos los resortes hasta que en la parte superior mida 10 centímetros con el resorte ya tensionado.
Pasos para el proceso de utilización. Con la maqueta ya lista quitaremos la tensión de los resortes y lo volveremos a soltar lentamente para ver cuánto se deforma el resorte en cada repetición. Medimos con un flexómetro cuánto se tira en los dos resortes superior e inferior. Para el cálculo de errores tenemos las tablas de magnitudes. Para el cálculo de errores de las constantes de elasticidad, siendo que el resorte superior, su distancia inicial es de 0.015 metros y la de inferior es de 0.004 metros. Tenemos también que las fuerzas para el resorte superior es de 1.5538 newtons e inferior de menos 1.5538 newtons. Usaremos la fórmula de Hooke, que es F es igual a K por la diferencia de las distancias, que sería delta X. Dando esto, tenemos en las 10 repeticiones, nos da los siguientes valores. Con los valores ya dados, primero lo que haremos es el cálculo de la media aritmética, que nos sale para la constante K del resorte inferior menos 74.0577 y de la constante K superior nos sale 70.6858. Para el cálculo del error absoluto realizamos la siguiente tabla de datos, que nos da como resultado que el cálculo del error absoluto es para la constante K del resorte inferior es de 1.4516 y para la constante K del resorte superior es de 1.3219. Para el cálculo del error relativo, constante K para el resorte inferior nos da que es de 0.0196 y para la constante K del resorte superior nos da que es 0.0187. Para los cálculos, primero lo que haremos es los diagramas de cuerpo libre, tanto de la viga en general como los diagramas de las masas 1 y 2. Y queda extendido de las siguientes formas: tener en cuenta la reacción de la viga contra la pared, el peso de la viga, el peso de las dos masas y las dos cuerdas tensionadas. Realizamos una sumatoria de fuerzas en X y en Y, que en X nos da que es menos la tensión en X, menos la tensión 1 en X, menos el peso en X de la viga, menos la tensión 2 en X, menos la tensión prima en X y más la reacción en X. Y en la sumatoria de fuerzas en Y nos da que es tensión en Y, menos tensión 1 en Y, menos el peso en Y, menos T2 en Y, más T' en Y, más la reacción en Y es igual a 0. Primero lo que haremos es la masa 1 y masa 2 transformar a kilogramos, la viga igualmente a kilogramos y encontrar el ángulo θ, que en este caso nos sale que es 42.2737, y también encontraremos el ángulo alfa, que es 47.7263. Para las masas haremos una sumatoria solo en Y, ya que en X no se mueve, que nos da la tensión 1 es igual a peso en 1 y la tensión 2 es igual a peso en 2. En esto nos da que la tensión 1 es de 0.4904 y la tensión 2 es de 0.9807. También nos da que el peso de la viga es de 0.7061. Reemplazando estos datos nos da la primera ecuación. En la sumatoria de X nos da la primera ecuación, que es menos, digamos que es 0.7399R menos 0.6727T' y menos 0.6727T, que es igual a 1.0885. Y en la sumatoria de fuerzas en Y nos da la segunda ecuación, que es menos 0.6727 en R más 0.7399 en θ' y más 0.7399 en θ, que esto es igual a 0.9896. Para encontrar la tercera ecuación y poder resolver el sistema de ecuaciones nos ayudaremos de los torques. Para esto necesitamos encontrar los radios de cada uno respectivamente, y para eso es el siguiente diagrama, que nos da los radios del 1, radio 2, radio 3, radio 4 y radio 5. Una vez encontrados los radios, que el radio 1 es de 0.03 metros, el radio 2 es de 0.0407 metros, el radio 3 es de 0.05 metros, el radio 4 es de 0.11 metros y el radio 5 es de 0.1 metros, nos da las siguientes ecuaciones: que el torque 1 es R1 por θ', el torque 2 es menos R2 por θ2 y el torque 3 es menos R3 por W, y el R4 es
R4 por el torque 4 es R4 por teta y el torque 5 es menos R5 por teta prima. Los siguientes valores ya son encontrados de las tensiones. Por adelantado ya daremos los valores de los torques, que es 0.0466 menos 0.0399 menos 0.0353, 0.1709 y menos 0.049. Estos valores serán encontrados después de resolver el siguiente sistema de ecuaciones a continuación, pero antes tendremos que hacer primero la sumatoria de torques, que como resultado nos da la siguiente ecuación, que es 0.03 teta prima más 0.11 teta igual a 0.1243. Resolviendo el sistema de ecuaciones ya encontramos la reacción, que es 1.4711, teta prima que es menos 1.5538 y teta que es menos 1.5538. Con estos valores encontrados y las tensiones de teta 1 y teta 2 posteriormente encontradas, ya con estos valores fue los que encontramos los torques de cada uno. También tendremos que la reacción en Y es igual a 0.9866 y la reacción en X es 1.08885. Conclusiones. Tras realizar la presente maqueta, al ser construida guiándose con el esquema dado por el profesor, nos dio una fácil visualización de la primera ley de Newton y cómo esta actúa. Se puede concluir que al usar materiales caseros para diseñar una maqueta que demuestra la primera ley de Newton, nos da una fácil comprensión de cómo actúan las leyes de la física en objetos cotidianos y en nuestra vida diaria. Con los datos obtenidos se puede concluir que las tensiones de las cuerdas que cargan las masas es igual al peso de las mismas. Determinar el cálculo de errores nos da una constante elástica mucho más exacta para cada uno de los resortes. Y recomendaciones. Recomendaciones. Para la construcción de la maqueta es mejor trabajar a una escala que sea manipulable pero que siga manteniendo el esquema dado. Se recomienda usar materiales que ya se conozca su masa previamente para evitar el uso de una balanza obligatoria para saber el peso de las masas. Para la unión entre las cuerdas y el resorte se recomienda usar pegamento en los nudos para que estos no cedan con las tensiones aplicadas por la propia maqueta. Y último, medir las herramientas con una herramienta de precisión mucho mayor provocará un error que sea mucho más exacto. Gracias.